tienen más tiempo para estudiar ahora para el parcial. Pero nosotros seguimos adelante. Esperamos unos minutos más, vamos a empezar con epilepsia y luego médula. Bueno, somos pocos, che. ¿Por qué? Bueno, hablamos de epilepsia. Acá hay una definición correspondiente a la Enciclopedia de Neurociencia. Dice que es un desorden de la función cerebral caracterizado por episodios recurrentes y paroxísticos. Estas palabras recurrentes y paroxísticos ya las usamos cuando hicimos referencia a la neuralgia del trigémino, donde la palabra paroxístico significa que ocurre sin que yo pueda prever qué va a pasar, ¿no? O sea, va a ocurrir en cualquier momento. Yo no puedo decir hoy voy a tener una crisis convulsiva, ¿sí? Si bien hay factores que pueden desencadenarlo, por ejemplo, la falta de sueño, la hiperventilación, el alcohol, muchas drogas estimulantes, en sí ocurre, la probabilidad de que ocurra depende de muchos factores, depende de cuán severa sea este, la lesión, el foco epileptógeno, va a depender de si la medicación anticonvulsivante está o no correctamente ajustada, ¿de acuerdo? Bueno, y recurrente significa que va a ocurrir varias veces a lo largo de la vida. Y acá nos van a descartar, por ejemplo, las crisis convulsivas debido en un niño a un pico de fiebre, un niño de corta edad, digamos 2 años o menos, tiene un umbral convulsivante bajo. Entonces puede hacer un episodio si tiene un registro febril elevado y prolongado. Pero eso no significa que va a ser epiléptico. O sea, ahora, cuando ocurre repetidas veces, con frecuencias que pueden ir desde una por semana a una por año, uno va a decir que sí existe el diagnóstico clínico de epilepsia. Ahora, esas crisis a las que hacemos referencia van a ser manifestaciones eléctricas, o sea, de la actividad eléctrica, es decir, va a haber una sincronización de la actividad eléctrica que puede ir desde todo el encéfalo hasta una porción de él. Esta sincronización de la actividad eléctrica va a tener generalmente manifestaciones conductuales. Las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas o crisis comiciales, como se ven en las películas, en la cual el paciente pierde el tono muscular, pierde el conocimiento, cae al suelo, se golpea y presenta contracciones tónicas y luego alterna. Bueno, esas son un tipo de crisis convulsiva, ya vamos a ver, pero no todas van a tener manifestaciones motoras, ya vamos a ver que pueden tener manifestaciones visuales, auditivas, táctiles, etc. Bueno, entonces
Es un desorden neuronal eléctrico que implica la sincronización de la actividad eléctrica de un gran número de neuronas. ¿Ah? La incidencia en la población de todas las formas de epilepsia van del 0,5 al 2%. La epilepsia como tal, como fenómeno, ya es conocido desde principios de la humanidad. Proveniendo la palabra epilepsia del griego epileptón, que significa convulsión. Bien, la epilepsia es entonces una enfermedad neurológica crónica caracterizada por episodios recurrentes, o sea que se repetirán en el tiempo con una cierta frecuencia, y paroxísticos que pueden aparecer en cualquier momento en forma no predecible. Estos episodios siempre entonces van a tener manifestaciones electrofisiológicas con comportamiento conductual, que es lo que vamos a ver, que puede ser muy variado, incluso puede no estar presente. O sea que la crisis convulsiva se va a definir a partir de sus signos eléctricos. Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Bueno, las causas se pueden considerar básicamente dos grupos, como prácticamente todo en la medicina: una causa primaria, idiopática o desconocida o esencial, y una causa secundaria. Esto no solo pasa con la epilepsia, ocurre por ejemplo con la hipertensión arterial. Hay hipertensiones secundarias, por ejemplo, a tumores secretantes del feocromocitoma, a estenosis de una arteria renal, etc. Acá también puede ser secundaria una crisis convulsiva a la presencia de una masa expansiva, como puede ser un tumor cerebral, como puede ser un absceso, como puede ser una colección hemática por un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, en este caso va a ser secundaria porque hay una causa que la produce. Mientras que si yo no observo ninguna alteración anatómica evidente o del medio interno, ¿no es cierto? Entonces, o sea, si no hay una causa física o tóxico-metabólica que también podría hacerme convulsar, entonces concluyo que esa epilepsia es de causa desconocida, también la voy a llamar primaria, esencial o idiopática. Bien, actualmente más o menos el 50% de los casos van a ser primarias o idiopáticas, y el otro 50% van a obedecer a una causa. Por ejemplo, una malformación cortical como es la esclerosis tuberosa o una fenilcetonuria, la abstinencia de ciertos fármacos o la abstinencia alcohólica, etc. Bien, entonces las crisis convulsivas serían un signo o síntoma puede presentar el paciente, este, y que nos va a permitir realizar el diagnóstico clínico. El hecho de que podamos clasificarla en primarias o secundarias
nos simplifica bastante la forma de ver, ¿ah? Y encaja con muchas de las causas fisiopatológicas de otras enfermedades, ¿no es cierto? Como ya le dije, la hipertensión arterial. Eh, bueno, hay quienes dicen que solamente deberían considerarse epilepsias genuinas a las primarias, esenciales o idiopáticas, porque las secundarias obedecen a una causa definida. Bueno, eso está en discusión. Podemos considerar, digamos, otra clasificación que podríamos hacer, las podríamos clasificar en tres tipos: epilepsias generalizadas, epilepsias focales o las inclasificables. En las epilepsias generalizadas hay pérdida de la conciencia, pérdida del conocimiento, ¿no es cierto? Y de las generalizadas podríamos encontrar dos subtipos. Uno es el gran mal, que serían las crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas, y otro, el petit mal, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a estudiar, en el cual también hay pérdida del conocimiento, pero las manifestaciones conductuales, motoras, son mínimas. Bien, mientras que las focales, o sea, dijimos que pueden ser, según esta clasificación, focales y generalizadas. Las generalizadas se van a caracterizar porque hay pérdida de la conciencia. Y a su vez las generalizadas pueden ser de dos tipos: el petit mal y el gran mal, que ya las vamos a ver. Las focales, por el contrario, no cursan con pérdida de la conciencia, pueden tener manifestaciones motoras, pero cuando esta ocurra van a ser parciales, es decir, van a involucrar una parte del cuerpo, pueden involucrar generalmente miembro superior y cara, y dentro del miembro superior más la mano, ¿no es cierto? Pueden, digamos, presentar manifestaciones de tipo visuales, en el cual el paciente va a ver luces, fosfenos, destellos auditivos, con la percepción de zumbidos, ruidos, somatosensoriales, con la percepción de hormigueo. También pueden tener manifestaciones vasovagales, con enrojecimiento de una parte del cuerpo. Todas estas entrarían dentro de las focales y se van a caracterizar porque no hay pérdida de conocimiento. Se habla de las epilepsias inclasificables o complejas. Son epilepsias generalmente atribuidas al lóbulo temporal izquierdo y son relativamente comunes, ¿sí? No serían ni focales ni generalizadas. Tampoco presentan manifestaciones conductuales o de otro tipo evidente o motoras. Lo que ocurre acá, las áreas afectadas por la crisis, que es parcial, serían áreas de asociación del lóbulo temporal. Bueno, son muy variables. La persona durante la crisis puede realizar conductas complejas, caminar, incluso hay casos de personas que han llegado a manejar, duran más tiempo que las otras, que duran aproximadamente 40 segundos.
o pueden deambular e ingresar, por ejemplo, salir y meterse a la casa del vecino y cuando se va el episodio, ven y no entienden qué hacen ahí y cómo llegaron. ¿Sí? Bueno, esas son las inclasificables o complejas, atribuidas a áreas de asociación del lóbulo temporal izquierdo. Bien, acá por lo general el control motor y la percepción sensorial se conservan. A menudo este tipo de convulsiones se clasifican o se describen como ataques psicomotores o automatismos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora quiero que veamos un poquito algunas de las causas. A ver, acá están algunas de las causas. Fíjense, vamos a cambiar. Bueno, acá tendríamos, por ejemplo, las desconocidas. Ustedes hacen una tomografía y no encuentran nada, ninguna alteración anatómica, tampoco con los estudios funcionales, como ser la resonancia magnética funcional o la tomografía de emisión de positrones. Acá tienen, por ejemplo, otra causa, un tumor, un proceso expansivo, como acá, ahí lo ven al tumor, acá, que va a ser capaz de irritar y va a constituir un foco epileptógeno. En este caso, por ejemplo, ustedes han tenido un ACV hemorrágico y se ha producido una colección de sangre, lo que llamamos un hematoma intraparenquimatoso espontáneo. Esto es especialmente relevante porque la sangre en el parénquima es irritativa, es proconvulsivante, pero no la sangre en sí, sino el hierro de la hemoglobina. Y cuando el hematoma se reabsorbe, quedan depósitos de hemosiderina. Y eso va a ser un foco irritativo que va a quedar y va a funcionar como un foco de inicio de la crisis, algo que vamos a denominar foco epileptógeno. Sería como el piloto del calefón. Otra bastante frecuente son las manifestaciones arteriovenosas, que están viendo ahí, un ovillo de vasos, ¿sí? También pueden, y sobre todo si han sangrado, producir crisis convulsivas y generar que sean repetidas y por ende epilepsia. Acá tenemos los traumatismos, pueden ser como acá, con eh, fractura hundimiento o penetrantes, ¿no es cierto? Es muy común de que una persona que ha tenido un accidente de tránsito, un traumatismo encefalocraniano grave, cuando se recupera, se transforma en una persona epiléptica, porque tiene áreas irritativas que van a funcionar como punto gatillo iniciador de las crisis. También acá tenemos, a ver si, Hola, profe, ¿me escucha? sí. Hay un caso en mi familia que el embarazo a una prima le despertó la epilepsia. ¿Puede ser ese caso? Vos me decís que el embarazo fue un factor desencadenante que a partir de ahí presentó crisis epiléptica a la madre, Sí, hasta el día de hoy. Ya tiene 7 años la bebé. pero la bebé está bien, la madre es el problema.
Exactamente, la bebé está Bueno, bien y ella sigue, mira, bueno, se sabe medicamento. que el embarazo es como una revolución en el cuerpo, te altera todo, hay una gran cantidad de hormonas, eh, aumenta la cantidad total de sangre, aumenta el gasto cardíaco. Muchas de esas hormonas son, ¿cómo se llama? Las que producen un balance nitrogenado positivo. ¿M? Tan es así que una de las estrategias comunes de doping, no sé si lo saben ustedes, en las competencias de atleta femenina es hacerlas embarazar. Más o menos durante el primer mes no se les nota el embarazo, pero tienen un desempeño atlético superior por acción de las hormonas. Y yo sé que hay cosas que no están bien estudiadas. Puede ser que esta persona haya presentado un cuadro de preeclampsia, que ya cuando veamos ACV hemorrágico lo voy a presentar. ¿M? Pero sí, no me sorprende que pueda pasar. Bueno, acá en esta hubo, por ejemplo, allí una infección, un absceso. Acá tienen una manifestación, una malformación, la esclerosis tuberosa. Bueno, en sí, entre las causas, tendríamos las causas metabólicas, alteración del medio interno, bioquímicas, errores congénitas del metabolismo, como puede ser la fenilcetonuria o como puede ser la porfiria, que van a eh, desencadenar después crisis epilépticas. También hay causas, digamos, eh, como puede ser la abstinencia de drogas, la abstinencia de alcohol. La abstinencia de alcohol en particular está descrito y bien estudiado el delirium tremens, ¿sí? En cuanto a la abstinencia de drogas, yo lo veo con frecuencia en el penal. Muchos de los presos consumían una gran cantidad de alprazolam, y cuando digo gran cantidad, serían 15 comprimidos, 20 por día. Y cuando no los tienen, frecuentemente hacen crisis convulsiva. También la hipoglucemia, la anoxia. La hipoglucemia en particular es una causa de epilepsia, de convulsiones, perdón. Eh, Bien, porque sabemos que la glucosa es el combustible del cerebro. Sigamos. Bueno, estas serían entonces algunas de las causas que podemos tener que van a desencadenar, digamos, crisis epiléptica y van a hacer que esa persona sea epiléptica. Bueno, vamos a hablar de un concepto fundamental en la epilepsia, que es el foco epileptógeno. Todo paciente epiléptico tiene un foco epileptógeno y en la inmensa mayoría de los casos se puede demostrar su existencia. Con lo cual el diagnóstico de la epilepsia es clínico, como todo en medicina. Pero el único examen complementario, digamos, o el principal que puede certificar el diagnóstico es el electroencefalograma. El electroencefalograma prácticamente hoy no sirve para gran cosa,
excepto para el diagnóstico y el seguimiento del tratamiento del paciente epiléptico. Diagnóstico y seguimiento del tratamiento, lo cual es muy importante y ya les voy a explicar. ¿En qué consiste la electroencefalografía? Bueno, es el registro en cuero cabelludo, me corté el pelo como verán, en cuero cabelludo, de la actividad eléctrica espontánea de la corteza cerebral. Esa actividad es mayormente debida a la actividad dendrítica. Todas estas neuronas corticales tienen axones cortos y un gran árbol dendrítico. Le digo porque siempre uno piensa en la actividad axonal y se olvida de las dendritas. Cuando existe un foco epileptógeno, ¿qué sería un foco epileptógeno? A ver, lo definamos primero. Un foco epileptógeno es un grupo de neuronas formando una especie de núcleo que no lo voy a poder visualizar en imágenes, que tienen en forma permanente, una actividad eléctrica aumentada. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo de la vida diaria, a ver si más o menos nos podemos entender. Imaginen que el cerebro humano es la provincia de Tucumán. Entonces, en la provincia de Tucumán hay rutas, hay autos que circulan, colectivos, hay fábricas, hay empresas, escuelas, universidades. Todo trabaja tranquilo, digamos. Pero hay un grupo de piqueteros que están quemando cubiertas y haciendo quilombo, y vamos a suponer que es una manzana de Lules, donde yo vivo. Entonces en esa manzana hay quilombo siempre y el tránsito lo evita y bueno, pero no pasa a mayores, o sea, más que el despelote local, no, todo lo demás funciona bien. De vez en cuando, este grupo de fascinerosos logran convencer a los vecinos de las manzanas que también se sumen. Entonces se suman y esto a su vez convencen a otro y este quilombo se desparrama y todos se ponen a hacer bochinche y a quemar cubiertas. Y dejan de trabajar, dejan de circular, dejan de producir. Cuando esto ocurre, estaremos ante una crisis convulsiva. Pero no va a haber crisis convulsiva si no existe el foco epileptógeno. Es decir, no me va a encender el calefón por más que yo abra el agua si no tengo prendido el piloto. Entonces el foco epileptógeno va a ser como el piloto del calefón. ¿Me van siguiendo jóvenes y talentosos alumnos? ¿Y Sí, cómo me profe. doy cuenta? ¿Perdón? ¿Me siguen? Bien. ¿Cómo me doy cuenta yo o cómo se va a manifestar el foco epiléptico? Bueno, la única manera de saberlo es mediante el electroencefalograma. El principal uso como método complementario de diagnóstico del electroencefalograma es la epilepsia. Diagnóstico, seguimiento y control del tratamiento. Y esta tercera cuestión es sumamente importante, ya les voy a explicar. Cuando ustedes hacen un registro electro de un EEG, o sea, un electroencefalograma, lo que hacen es conectar un arreglo de electrodos en la cabeza del paciente
Esto sería uno de los arreglos más simples, unos 16 electrodos, que van a hacer un registro monopolar con un indiferente puesto en la apófisis mastoides de la actividad eléctrica en lóbulo frontal, temporal, occipital, parietal de cada uno de los hemisferios. Fíjense en un trazado de abajo, ¿no es cierto? Acá tengo 4 trazados, digamos que podríamos decir que corresponden a cada uno de los lóbulos del cerebro. Acá lo que yo veo es una actividad de baja amplitud y alta frecuencia, ¿no es cierto?, que es totalmente normal para un electro de vigilia. Ahí tengo los signos de calibración, eso sería un segundo, y el vertical 50 microvoltios. Pero fíjense en qué distinto acá. Acá aparece el mismo trazado, pero de vez en cuando aparecen estos complejos. Fíjense que ese complejo se ve distinto en esta derivación que en esta, que en esta, que en esta. No se ven iguales. ¿Ah? El foco epileptógeno se dice que es un complejo de punta onda. Es decir, hay una punta y una onda. Esto que veo acá es lo que más se parece a la punta onda. Los otros son por conducción de volumen llevado a las otras derivaciones. ¿Ah? Y noten acá que siempre ese complejo de punta onda está presente de la misma manera. Entonces yo viendo esto digo, acá ese complejo de punta onda es la manifestación electroencefalográfica del foco epiléptico. ¿De acuerdo, jóvenes? Yo entonces tengo un paciente que clínicamente hice el diagnóstico de epilepsia porque presenta alguna de las formas clínicas que vamos a ver, hago un electroencefalograma y veo estos complejos de punta onda. Con eso yo voy a certificar el diagnóstico, ¿no? Eso va a ser, o sea, es como que yo haga el diagnóstico clínico de una ACV y después hago un método de imágenes y veo la lesión. ¿Me están siguiendo? El foco epileptógeno entonces es fundamental para que ocurra la crisis epiléptica. ¿Y por qué digo yo que es importante para el diagnóstico, el seguimiento y el control del tratamiento? Las 3 cosas: diagnóstico, seguimiento y control del tratamiento. Bueno, para un poco entender esto, vamos a ver un fenómeno electrofisiológico que se estudió en animales y que, digamos, se puede extrapolar al humano. Se vio de que en el encéfalo hay estructuras que son más susceptibles de que otras a que asiente un foco epiléptico y por ende haya crisis convulsiva. El más susceptible o la más susceptible sería la amígdala, el hipocampo y en general todo el sistema límbico, el caudado, amígdala, hipocampo. ¿Ah? Menos susceptible sería la corteza cerebral. La corteza cerebelosa rara vez va a ser originar
focos epilépticos. El tronco encefálico y el resto, la médula, protuberancia, bulbo, prácticamente jamás. ¿Ah? ¿Me entienden? Entonces, estructura susceptible, sistema límbico y corteza. Bueno, y acá aparece este mecanismo que se llama kindling. Kindling del inglés es encender, encender en forma irreversible, como cuando se prende fuego en bosque. ¿Sí? Hicieron experimentos en animales implantando en estas estructuras susceptibles. Lo hicieron en gatos, lo hicieron en perros, lo hicieron en monos. Eh, Electrodos. Con esos electrodos, un cable que va a un conector, ¿no es cierto? O a veces lo transmite un aparato por vía telemétrica, registran la actividad eléctrica de ese electrodo implantado, ¿no? Generalmente no ponen uno, ponen varios. Bien, la actividad eléctrica es la normal. Después a alguien se le ocurre estimular. Estimulan aproximadamente durante 2 segundos. Cuando dejan de estimular y vuelven a registrar, o sea, con el mismo electrodo hacen el estímulo eléctrico, la actividad eléctrica de ese punto está aumentada. Está aumentada un breve tiempo y luego vuelve a la actividad basal. Si siguen haciéndolo varias veces al día, cada vez al cortar el estímulo, la actividad eléctrica se encuentra prolongada, aumentada y prolongada más tiempo. Hasta que aparece actividad eléctrica anormal, sincrónica en ese punto, que es totalmente distinta a la que tenía antes de hacer las estimulaciones. Digamos, hay trazados de alta amplitud y alta frecuencia que nunca más se van a normalizar. Ese punto pasa a ser un foco epiléptico, demostrado. Bueno, este principio tiene mucha importancia porque uno dice, bueno, un humano nadie se va a hacer poner un electrodo para que me hagan epiléptico, sería una locura. Pero hay quienes dicen que no necesariamente tiene que tratarse de un estímulo eléctrico para que esto ocurra. Puede ser una anoxa, es decir, una irritación de otras características, como por ejemplo la compresión de un proceso expansivo, la presencia de sangre, una contusión, podría dar lugar a un foco epiléptico por el mecanismo de Kindling. ¿Sí? Después se demuestra la existencia de los llamados focos en espejo. ¿Cómo es esto? Bueno, ustedes saben que el cuerpo calloso conecta áreas simétricas de ambos hemisferios entre sí. ¿De acuerdo? Áreas simétricas de ambos hemisferios entre sí. Entonces, si yo tengo un foco epileptógeno en, digamos, lóbulo temporal, ese foco epileptógeno me está estimulando el otro hemisferio en exactamente la misma posición todo el tiempo. ¿Y qué creen que pasa? Por el mecanismo de Kindling aparece un nuevo foco epileptógeno en espejo, entonces ahora ya no tengo uno, sino que tengo dos. Entonces, de ahí vino la controversia que les voy a comentar. ¿Qué pasa en aquellos pacientes que no convulsan, es decir,
no convulsan, están con su medicación anticonvulsivante, vienen no convulsando hace un año y medio, y yo le hago un electroencefalograma de control y observo la presencia del foco epiléptico. Entonces, hubo durante un tiempo una controversia, algunos decían, no toque la medicación porque el paciente no convulsa. Y otros decían, no, hay que aumentar la medicación hasta que desaparezca el foco epiléptico. O sea, que no se pueda, no se registre eléctricamente. ¿Cuáles creen que es la correcta? A ver. Aumentamos la medicación hasta que el foco epileptógeno no se visualice o dejamos así como está. A ver, alguien que me dé una respuesta. Profe, y ahí no pasaría como en todo caso de enfermedad en que llega un momento en que el cuerpo se acostumbra a esa dosis y en algún momento hay que aumentarla. Ya vamos a ver eso. Eso se llama taquifilaxia. Ya vamos a ver. Pero no me respondiste lo que te pregunté. Es ¿Qué que yo haces pensaba que esa con, era la respuesta. qué haces con el paciente que no convulsa, pero le haces un electroencefalograma y está presente el foco epiléptico? ¿Qué Sigo con la haces? misma medicación. Bueno, hubo una controversia, ¿sí? Algunos decían que sí, otros que no. Después se demostró categóricamente que si vos lo dejás con la misma medicación, al poco tiempo van a convulsar. ¿Ah? Entonces, el tratamiento adecuado no solamente no debe convulsar el paciente, sino que el foco epileptógeno no se debe registrar en el electroencefalograma. Cuando está así en esa situación, ese paciente va a andar mucho mejor, va a pasar muchos años sin convulsar. ¿Sí? Además, el foco epileptógeno presente siempre me puede producir un foco en espejo. Guarda. Entonces, si vos lo dejás, puede ocurrir que aparezca un foco en espejo y tengas dos en lugar de uno. ¿Se entiende el por qué? Bueno, entonces el electroencefalograma me sirve para el diagnóstico, sí. ¿Me sirve para la evolución? Claro, porque yo le hago cada 6 meses y veo, che, no lo visualizo el foco, seguí con lo mismo, o eventualmente, sin que llegue a convulsar, y debido a que yo ahora me aparece el foco, me aparece a lo mejor cuando hiperventilo y antes no aparecía, le aumento la dosis y lo vuelvo a chequear. ¿Se entiende? Y también, si yo le hago cualquier cambio en el esquema anticonvulsivante, debo chequear, después que lo tome 4 o 5 días, una semana, debo chequear con el electroencefalograma. Ustedes no saben la cantidad de pacientes epilépticos que van al sanatorio, a urgencias, porque el neurólogo le ha hecho el cambio del esquema, le ha cambiado la droga, le alteró las dosis y han hecho una crisis convulsiva. ¿Mm? Entonces, todo cambio debe ser chequeado con electroencefalograma.
¿Se entiende hasta ahí? Bueno, si se entiende hasta ahí, bueno, y ya que estamos hablando del foco epileptógeno, ¿cómo anda tu moto, Luca? Bien. Bastante bien, gracias a Dios. ¿La parte eléctrica la arreglaste? Sí, sí, está en eso. Está todo bien. Bueno. Eh, bueno, ahora vamos a hablar del fenómeno que mencionaba, creo que Cecilia o Noelia, no sé quién de las dos, que llamamos taquifilaxia. ¿Qué es la taquifilaxia en relación a los medicamentos? Bueno, es más o menos lo que nos decía Cecilia, que los medicamentos, algunos pierden efectividad. Es decir, yo sigo tomando la misma dosis, no convulsaba, no hago ningún cambio y pasan algunos años, ¡pum!, convulso. ¿Qué ha pasado acá? Ha ocurrido un fenómeno de taquifilaxia. Es decir, la taquifilaxia es en relación a los medicamentos, la necesidad de aumentar la dosis para tener el mismo efecto. Pasa con muchos medicamentos. Pasa, por ejemplo, con la ranitidina, ¿sí? La ranitidina es que ahora ya no la venden en comprimido, no sé por qué, solo hay en ampollas. Eh, Antes la tomo todos los días, antes me sacaba la acidez, ahora ya no. Ya tengo que tomar una dosis mayor. No pasa, por ejemplo, con el omeprazol, ¿sí? Pero el omeprazol tiene otros problemas. No hace taquifilaxia, pero sí puede producir tumores gástricos el abusar del omeprazol. Bien, y entonces la necesidad de aumentar la dosis para tener el mismo efecto. En el caso de la epilepsia, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el fenómeno de taquifilaxia se da a nivel del foco epileptógeno. A nivel del foco epileptógeno. No se da a nivel del resto del encéfalo, tampoco es un fenómeno metabólico hepático, porque a veces pasa con muchas drogas de adicción, pasa con el alcohol, el hígado se vuelve más eficiente para biotransformar e inactivar las drogas, entonces las drogas producen menos efecto. No es el caso con los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes pasan muy bien la barrera, se distribuyen dentro, digamos, en el líquido cefalorraquídeo, van a llegar a los sitios donde deben actuar, lejos de la acción metabólica hepática. ¿De acuerdo? Acá la taquifilaxia se ha demostrado que ocurre en el foco epileptógeno. En el foco epileptógeno. ¿Qué ocurre en el foco epileptógeno? Bueno, ocurre que debido a la actividad eléctrica anormal, aumentada, ¿sí? Debido a esa actividad eléctrica anormal y aumentada, se produce muerte neuronal por excitotoxicidad. Y se ha demostrado que mayormente se produce muerte de interneuronas inhibitorias. Algo parecido al mecanismo, uno de los mecanismos centrales del dolor neuropático, ¿recuerdan? Solo que acá ocurre en el foco epiléptico. Y las que quedan sufren el fenómeno de hipersensibilidad de denervación, ¿no? Hipersensibilidad de denervación, con lo cual el
foco epileptógeno se vuelve más activo y le da menos bola a las drogas anticonvulsivantes. Entonces, razón de más para que no ocurra este fenómeno es que el foco no esté activo. Por eso, paciente que no convulsa pero tiene un foco registrable, se debe aumentar la dosis hasta que desaparezca. ¿Por qué? Para prevenir el fenómeno de taquifilaxia y para prevenir la aparición de focos en espejo. ¿Se entendió, Cecilia? Sí, o sea, ahí sería como, también, no sé si entendí bien esta parte, así que lo voy a consultar. Sería ahí como, bueno, yo aumento la dosis, pero a su vez eso también puede hacer que aparezcan otros focos. No entendí mal esa parte. No, lo que yo te dije, yo les hice una pregunta hace rato. La pregunta que generó controversia, ¿cuál era? ¿Qué pasa con el paciente epiléptico medicado que no convulsa? Hace un año y medio que no convulsa. Yo le hago un electroencefalograma de control y observo la actividad del foco epileptógeno. Y la pregunta era, ¿aumento la dosis del anticonvulsivante hasta que esa actividad eléctrica desaparezca o lo dejo como está, total, no convulsa? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ahí lo que, o sea, la confusión que yo estoy teniendo es que usted dijo de que llega un momento en el que, en el que se produce muerte neuronal, sobre todo de neuronas inhibitorias. Entonces, ahí es donde estoy teniendo la confusión yo. Bueno, a ver, por un lado, si vos dejás el foco epileptógeno activo, ese fenómeno de muerte neuronal por excitotoxicidad y hipersensibilidad de denervación se va a producir tarde o temprano, más temprano que tarde. ¿De acuerdo? Pero si yo lo apago porque le doy una dosis suficiente de anticonvulsivante y no aparece en el registro electroencefalográfico, ¿sí? Es como que yo a los piqueteros los reprimo y quieren hacer quilombo, pero cada vez que quieren yo les tiro agua, entonces los tengo sofocados. Si yo lo tengo así al foco, no se va a producir ese mecanismo de taquifilaxia, es menos probable. ¿Se entiende? Ahora sí, profe. Y además, si yo lo dejo al foco activo, no solo sí se va a producir el mecanismo de taquifilaxia, sino que corre el riesgo de hacer un foco en espejo. ¿Entendiste, Cecilia? Sí, profe, ahora sí. Bien, es un concepto muy importante. Entonces, el control electroencefalográfico cada 3 a 6 meses, dependiendo del paciente, debe ser de obligación. Sobre todo si se hicieron cambios en el esquema anticonvulsivante. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Entonces, digamos que hacemos el cambio de... ¿Cómo, perdón? Supongamos que en este caso hacemos el cambio de medicación. ¿Cuánto Habla tiempo tenemos fuerte. que esperar para saber que ha dado el resultado de que puede apagar el foco epileptógeno? Electroencefalograma. Siempre. Es mejor hacer un electro de más que
comerme los mocos y que el paciente esté mal medicado y convulse. ¿Se entiende? Sí, Bien. Si se entendió esto, que es fundamental, hablemos ahora de, ya hablamos del foco epileptógeno. Otra de las cosas que podemos decir en relación a la epilepsia, al igual que otras enfermedades episódicas, como por ejemplo el asma bronquial. A ver, si ustedes han conocido un asmático, van a ver, al principio al menos, que el tipo mientras no tiene la crisis, su fisiología respiratoria es completa, total y completamente normal. Si ustedes lo auscultan, los campos pulmonares están limpios, si le hacen una radiografía está limpia, si le hacen incluso una espirometría puede darles normal. Pero cuando hacen la crisis de broncoespasmo, obviamente se llenan de ronco y sibilancia, tienen dificultad expiratoria, atrapamiento aéreo, una serie de cosas. Con la epilepsia pasa algo parecido. Una cosa es durante la crisis y otra entre las crisis. Durante las crisis ya vamos a ver lo que se observa y el comportamiento. Entre las crisis, el paciente va a tener en general un examen neurológico total y completamente normal. Aunque la medicación anticonvulsivante tiene efectos colaterales. ¿Por qué? Porque básicamente es un depresor no selectivo del sistema nervioso central. Entonces, si ustedes, por ejemplo, estudian en la facultad y toman apuntes y rinden exámenes y tienen un determinado rendimiento académico, si de repente empezaran a tomar drogas anticonvulsivantes, van a estar con más sueño, van a tener pensamientos más lentos, le va a costar más razonar, le va a costar más aprender. Es decir, no es gratuito tomar medicación anticonvulsivante. Yo tenía una alumna, Vacas de apellido, capaz que la conocen, que es epiléptica y hacía crisis severa. Complicado el tema. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Profe, Entonces, ¿qué? la otra vez dijo usted el beneficio del magnesio, ¿se acuerda? Perfecto, muy bien, sí, es verdad. Yo a esa chica en particular le dije que tomara total magnesiano, que el total magnesiano disminuye la irritabilidad neuromuscular y va a actuar como coadyuvante, ¿sí? Y va a complementar la acción del anticonvulsivo, con menos efectos colaterales. Y porque es un ion normal. Es verdad, me había olvidado de eso. Muy bien, gracias por recordar. Bueno, ahora veamos, Profe, una consulta. decime. Una consulta. Si el paciente epiléptico toma, es antidepresora la droga, si llega a consumir algún alcohol, ¿se le puede volver a presentar la crisis epiléptica? Puede, sobre todo, no por el efecto, sino por la resaca. Durante la resaca puede presentar. ¿Sí? Es decir, no debe tomar alcohol. Además, el alcohol conlleva deshidratación y alteración del medio interno. Por ende, puede ser un factor desencadenante. Joven Lucas, no debe tomar alcohol. ¿Eh?
yo tengo un sobrino en Salta que es motoquero, como el joven Luca. Una moto así parecida a la de él. Y el vago este trabaja. ¿Qué mandaron? No sé qué mandaron ahí. Bueno, trabaja en la parte de análisis de sistema, esas cosas. Bueno, ocurre de que va con los grupos de amigos y se ponen a tomar cerveza. Y estaban en el Tala, acá pasando tranca, y él tenía que volver porque eran como las 8 de la noche. La cosa que había estado chupando de joda, y él le dice, yo me vuelvo para Salta. Y los amigos le dicen, no, 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 quédate, salimos mañana bien temprano, dormí, no hagas cagada. Vago se subió a la moto y antes de llegar a la ruta cabeció de sueño, perdió el control, bueno, casi pierde la vida, contusión pulmonar, fractura compleja de clavícula, estallido de vaso. Mire, por esa boludez. Así es, joven Lucas, si andás en moto por la ruta, no manejas con sueño. Te voy a hacer cagar si manejas con sueño. O si has tomado alcohol. Después que, Entendido, profe, entendido. después que has llegado y te has establecido y vas ahí chupa, porque durante la noche, mientras duermas, ya se va a metabolizar el alcohol. ¿Entendiste, joven Lucas? Entendido, profe, gracias por el consejo. Bueno, veamos ahora las crisis epilépticas. Las crisis generalizadas de gran mal. Acá tengo algunas imágenes. A ver un segundo. Un segundo, chicos. No la tengo acá, chicos. La tengo acá entonces. Bueno. Bueno, chicos. Bueno, esta consta de 3 fases. En la primera fase, el paciente se cae al piso. Yo una sola vez en mi vida contemplé una crisis epiléptica de un individuo que estaba charlando conmigo, eh, que era epiléptico conocido, que hizo el grito epiléptico y se desplomó al piso e inició la crisis convulsiva. Sí he visto convulsar en la cama, en la terapia, pero no es tan espectacular como la que uno ve acá. El chico este se llamaba Gerardo, era un preso. Es el único epiléptico verdadero, porque los presos suelen imitar mucho las crisis epilépticas, pero como no saben neurología, no la hacen bien. Bueno, lo primero que se produce es una caída al piso, previo un grito gutural, ¿no es cierto?, por contracción de la musculatura y del tórax y del diafragma, en una glotis más o menos cerrado. Va a caer al suelo, va a presentar una rigidez generalizada de tronco y extremidades, antes de que pase nada, ¿sí? Y el trazado electroencefalográfico, porque esto se ha estudiado, está muy sucio
digamos, por los artefactos de los músculos. O sea, la electromiografía, la actividad eléctrica de los músculos es tan fuerte que me borra todo. ¿Sí? Eso es la primera fase que dura algunos segundos. A continuación, el paciente con esa rigidez va a empezar a ceder alternativamente la rigidez y vamos a la fase clónica. En la fase clónica ya se ven complejos de punta onda generalizados en todas las derivaciones. Acá el paciente va a presentar cianosis, va a presentar incontinencia esfinteriana, o sea, se va a hacer la pipí, la popó, todo. Va a presentar cialorrea, parpadeo y sacudidas clónicas rítmicas de extremidades, tronco y cabeza, que es la parte que muestran generalmente las películas. La primera fase, la fase clónica, inicia con el grito epiléptico, la caída al suelo y la rigidez. Y esto dura unos 20 segundos más o menos. La fase clónica dura otros 20 segundos. Y posteriormente va a ocurrir el llamado coma posictal. Si no hay coma posictal, el paciente no convulsó, no hizo una convulsión generalizada y por ende está simulando. Eso yo vi en el penal, hay algunos que son simuladores bastante notables y a veces hasta aprenden a simular bien. Acá, en el coma posictal, que dura aproximadamente unos 10 minutos, el electroencefalograma es hipovoltado. Los movimientos respiratorios vuelven de a poco y de a poco empieza a ceder la cianosis. ¿Sí? Eso es la crisis de gran mal, ¿sí? La crisis convulsiva generalizada tónico-clónica. Recuerdo, para que ustedes vean, y más o menos se les grabe, una vez hacía yo poquito que trabajaba en el penal, y viene, me traen un interno que simulaba las convulsiones, qué sé yo. Y al rato volvía. Entonces, como esto se puede dar en forma subintrante, ya les voy a contar, yo lo que hice fue querer sacarlo al hospital. Me comí los mocos porque no me di cuenta que el tipo simulaba. Cosa que los canas no quisieron porque era peligroso. Un chango es joven. Habrá tenido 20 y pico de años. Entonces voy, consigo, le hago un goteo de diazepam, etcétera, etcétera. Y el otro día yo no estaba, vuelve haciéndose de convulsar. Y un enfermero que no sabe gran cosa de epilepsia, pero que sí que conocía las mañas, le metió una cachetada y el tipo se despierta y dice, ¿por qué me pega? Dice. Y porque sos un simulador de mierda, raja de acá, no volvás, te voy a hacer recagar. Listo, se curó. Entonces, lo que yo hago, las pocas veces que vi, le tiro agua o le meto una cachetada. Si el tipo no reacciona, ni se va a enterar de que le tiré agua, porque en realidad es una convulsión verdadera. Y si reacciona, se lo tiene merecido por simulador. ¿Me entienden? Parece gracioso la experiencia, pero es así. Bueno. No, las fichas tienen. ¿Cómo? A mí me sorprende mucho las fichas que tienen los presos. ¿Qué cosa?
la astucia que llegan a La desarrollar los astucia, sí, bueno, pero no son muy inteligentes. Eso le... astutos. No, no son inteligentes, entonces vos los descubrís enseguida. ¿Ah? Lo descubrís enseguida. Bueno, después tenemos el petit mal. El petit mal es una crisis generalizada porque hay pérdida de la conciencia. Pero acá no hay pérdida del tono muscular. Y acá muestra un ejemplo de un chico que está sentado leyendo un libro y cuando ocurre el petit mal o crisis de ausencia, entonces baja los brazos, tiene la mirada perdida, ojos que giran hacia arriba, un aleteo palpebral a 3 ciclos por segundo, cese de la actividad intelectual y a reactividad. Esto se ha demostrado después que se produce por una oscilación del bucle entre la corteza cerebral y los núcleos de la base. Recuerda que había un circuito córtico, núcleo de la base, cortical, y durante este evento se registran en todas las derivaciones actividad de punta onda generalizada a 3 ciclos por segundo. ¿Ah? Suele durar menos que la crisis tónico-clónica, bastante menos, dura aproximadamente 15 segundos, entre 15 a 20 segundos nada más. Lo llamativo es que acá no hay coma posictal, es decir, el trazado electroencefalográfico es normal antes de la crisis de ausencia y después continúa siendo normal. No hay coma posictal como sí hay en la crisis tónico-clónica generalizada. ¿Me van entendiendo hasta acá? Bueno, frecuentemente las personas que se van a dar cuenta de esto van a ser las maestras en el colegio, ¿no es cierto? Porque el chico va a parecer distraído. Estas crisis pueden ocurrir una o dos por día, o hasta 100 por día. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Después tenemos las crisis parciales. Bueno, las crisis parciales pueden ser de diversos tipos. Acá hay un esquema bastante lindo que más o menos lo muestra. Bueno, ahí tenemos la corteza cerebral, acá tenemos la cisura del Rolando, ¿no es cierto? Por delante tenemos el área motora, por detrás tenemos el área sensorial. Una persona que describe estas epilepsias parciales en forma brillante fue el padre de la neurología inglesa, Julie Jacques, allá por 1870. Cuando giro el teléfono se achica la imagen. Bueno, allá por 1870. Este muchacho su esposa era epiléptica y presentaba crisis convulsivas parciales, motoras. Y él lo que observaba, y para que ustedes se den cuenta, yo se los voy a mostrar, digamos, a ver, en mí, él observaba lo siguiente. Su esposa tenía la mano y empezaba un movimiento de la mano. Después todo el miembro superior y después la cara. Y quedaba ahí.
duraba aproximadamente 40 segundos y se iba y todo normal. Durante la crisis no presentaba pérdida de conocimiento. Entonces este muchacho Jackson infiere que debe existir una representación cortical de los músculos del cuerpo. Una representación cortical. Y por ende, él decía que esa la perturbación que producía esos movimientos involuntarios viajaba a través de la corteza e iba activando esas distintas áreas que representaban los movimientos que él observaba. Eso 15 años después, Sherrington, haciendo experimentos en perros y estimulando, descubre el homúnculo motor. Algo que Julie Jackson clínicamente había observado 15 años antes. Ahora la pregunta del millón es, ¿y por qué las crisis motoras parciales o jacksonianas ocurren de esa manera? La mano, el miembro superior y la cara. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no ocurre en la pierna, en la cadera? ¿Por qué ocurre en esta secuencia en particular? A ver, ¿quién me contesta? A ver, Javier, vos que sos inquisidor. Nada. Y no puede ser que haya una mayor cantidad de, Habla fuerte porque te sale de negocio. entrecortado. Estoy en el campo, digamos, entonces se repite despacito. Yo calculo que es porque hay una mayor. Perfecto, hay una mayor representación cortical de esas estructuras y por eso se da así. Ese es el motivo, muy bien, Javier. ¿Mm? ¿De acuerdo? Pero a esa en particular se la llama jacksoniana, pero también ocurren otros tipos. Por ejemplo, si la perturbación asienta en lóbulo occipital, ¿y qué va a haber? Fosfenos, rayas, escotomas durante la crisis. Si ocurre en el área sensorial, o sea, por detrás de la cisura del Rolando, durante la crisis el paciente va a tener parestesia, hormigueo, ¿no es cierto?, en la porción del cuerpo afectada. También puede ocurrir que si la parte afectada, a ver dónde me fui, acá, digamos, es el lóbulo temporal, entonces puede haber la presencia de timbres, ruidos, acúfenos, etc. También pueden ocurrir, ¿no es cierto?, manifestaciones vasomotoras o vegetativas. Cuando estas ocurren, el paciente va a presentar rubicundez, calor, sudoración en la parte afectada del cuerpo. ¿Alguna pregunta? Estas son las crisis parciales. Bueno, durante
la presencia de las crisis se registran en el lóbulo responsable, complejo, punta onda, repetitivos. Profe, una consulta. Decime. ¿Cuántas crisis puede sufrir el paciente epiléptico por día aproximadamente? Bueno, eso es un detalle muy importante lo que me estás preguntando. Hay un concepto que se llama crisis subintrantes. ¿Qué son las crisis subintrantes? Bueno, una crisis convulsiva, sobre todo si son generalizadas, serían las más graves, agota un poco metabólicamente al cerebro. No es bueno, es como que le han dado un garrotazo y de hecho demora 10 minutos en recuperarse. Pero pensaba, joven Lucas, si yo tengo una crisis convulsiva y antes de que me despierte, antes de que pase el coma posictal, vuelvo a presentar otra y luego otra. Y bueno, eso, crisis repetida antes que se recupere el conocimiento, se considera un estatus epiléptico o crisis convulsiva subintrante y es una emergencia médica. Ese paciente debe evitarse o cortarse las crisis, porque después de que de la tercera o la cuarta va a quemar el tablero, es decir, va a producir un gran edema cerebral que puede llevar a aumento de la presión intracraniana y daño cerebral. ¿Me explico? Tener más de una crisis por día, la segunda en el día, ya es indicación de internación en la unidad de terapia intensiva. Una sola crisis, no. Pero si tenés 2 o 3, sí o sí tenés que ir, cohibirlas, hacer un esquema anticonvulsivante parenteral y estudiarlo al paciente. ¿Por qué volvió a convulsar? Y de esa manera. Muchas veces ocurren cuando el paciente, harto del efecto negativo, decide por cuenta propia dejar la medicación. Esos son los peores casos. Pero ahora, si el paciente presenta una crisis ahora, recupera el conocimiento, a los 20 minutos otra y a los 40, 45 otra, ya con la segunda que me presente seguido ya tiene que ir a la terapia, porque ya entra en la categoría de crisis subintrante. ¿Se entendió, joven Lucas? Sí, profe. Bueno, y acá yo Profe, les una quería pregunta. mostrar. ¿Qué pasa? En el caso que esté medicado, ¿puede hacer práctica deportiva? Que convulse por práctica deportiva. No, Mira, que esté medicado y que pueda realizar práctica deportiva, si puede. moderada, no con alta competición, de ningún modo. ¿Sí? Si el tipo es ciclista y va, de alta competición, si corre maratón, lo lamento, va a tener que dejar de hacerlo. Que sí puede correr un poco, sí, de forma mucho más moderada. Bueno, acá esto es muy simple. ¿Dónde está la cámara, che? Que por ahí hago cagada. Ah, bien. Estas son la forma, los registros que se obtienen en una neurona.
¿sí? Una neurona durante una crisis tónico-clónica. ¿Ah? Acá se produce, digamos, la primera fase, la segunda fase y el coma posictal por agotamiento metabólico. Esto es lo que vemos en superficie. Esto es un complejo de punta onda. Acá tenemos la fase tónica. Acá tenemos la fase clónica. Vean la correspondencia. Y acá tenemos el coma posictal. Bueno, hice cagada. Un segundo. Bueno, finalmente, creo que ya estamos llegando al final de la charla. Me dejan un segundito ir al baño, ya vengo. Bueno, perdón que ande sin chomba, porque hace un Lorca que no se puede bancar acá. Pero el colmo no tengo acolchonado. Bueno, ya dijimos que el fenómeno de taquifilaxia ocurre porque hay un verdadero daño neuronal a nivel del foco epileptógeno, hay pérdida de neuronas inhibitorias GABAérgicas. Por eso los agonistas del GABA, como las benzodiazepinas, actúan como anticonvulsivantes. En una crisis convulsiva tónico-clónica, si la repite, se pueden hacer benzodiazepinas, diazepam y mejor aún lorazepam. Lorazepam es la droga de elección en las crisis epilépticas. Recuerden, paciente epiléptico bien medicado no debe convulsar. ¿Puede manejar un paciente epiléptico? Otra pregunta. Sí, pero no debería. No debería, ni Pero tampoco puede hacer. legalmente manejar. ¿Es un impedimento absoluto? ¿Sí o no? ¿Y no? La constitución médica no. Bueno, hay legislación, tiene que estar 5 años sin convulsar y tener un certificado de un especialista que avale, pero igual, lo ideal sería que no maneje. ¿De acuerdo? Bueno, el daño neuronal que se produce en el foco epileptógeno. Cuando se produce muerte de las interneuronas inhibitorias, aparece, bueno, el fenómeno de hipersensibilidad de denervación y queda mayor cantidad de de sinapsis excitatoria, y eso empeora el cuadro todavía más.
Bueno, aparte de la medicación anticonvulsivante, ¿hay otra terapéutica que se pueda hacer para el epiléptico? Pregunto. Controlar los factores. ¿Cómo? Controlar los factores. Bueno, pero ponele que vos controlas todo y el paciente convulsa con frecuencia, ya usa dosis muy altas de anticonvulsivante, tiene una calidad de vida de mierda. ¿Podés hacer algo para ayudarlo? No, pero ahora también hay cirugías que se Bueno, a pueden hacer. eso quería llegar. ¿Y a qué va a apuntar la cirugía? Lo va a sacar el foco epileptógeno, va a tratar de cuál es. Correcto, yo debo extirpar el foco epiléptico. Pero para que eso sea factible, yo tengo que ubicarlo con precisión al foco. Y un simple electroencefalograma no me da a mí la precisión topográfica como para ir a extirpar el foco epiléptico. ¿Qué se hace entonces? Bueno, yo en una época trabajé incluso en el hospital italiano. Lo que hacen, al paciente le hacen, previo a la cirugía, una cranietomía, o sea, eh, digamos, inciden el cuero cabelludo, fracturan una parte del hueso, lo, y por debajo, sobre la dura madre, digamos, colocan una red de electrodos. Ellos con la electroencefalografía común saben aproximadamente dónde está el foco. Con la implantación de esa malla lo ponen en forma precisa, supongamos que sea frontal, ponen la malla acá y establecen, lo tienen registrando un día entero, ¿no es cierto?, exactamente dónde está el foco, para ir después y extirparlo quirúrgicamente. También, si el foco está cerca de un área elocuente que podría afectar alguna función importante, incluso lo que ellos hacían era dormir medio hemisferio, que es graciosísimo, inyectando un barbitúrico de acción ultra corta en una de las carótidas y ver qué funciones se pierde, porque uno, por ejemplo, da por sentado que el área de Broca está en el hemisferio izquierdo, y si no es así, si en este paciente está del otro lado, ¿entienden? Bueno, y la cirugía es una forma digamos, de ayudar a esta persona. Bueno, finalmente tenemos los mecanismos de expansión. Cómo se expande no sigue las vías anatómicas, o sea, las fibras de proyección, sino que lo hace por contigüidad, por un mecanismo que se llama efapsis. Efapsis viene etimológicamente del mismo raíz que sinapsis, y significa yo contacto es sinapsis y yo acerco es efapsis. Cuando el foco produce mucha cantidad de corriente sincronizada, un pico, el campo eléctrico estimula las estructuras vecinas y las recluta por contigüidad. Y así se produce la propagación, ¿no es cierto?, sobre todo en las crisis de gran mal. Bien, la última cosa es que es el aura epiléptico o de la convulsión. ¿Existe algún signo que le diga al paciente que va a convulsar? A veces, sí. A veces el paciente, cuando el foco
asienta en el sistema límbico, va a percibir, a sentir como olor a quemado, ¿no es cierto? Olor a goma quemada. Eso va a ser un indicador. ¿Me siguen? Percibir como olor a goma quemada. De que ya va a venir la convulsión. Bueno, eso es todo, jóvenes y talentosos alumnos. Ya, próxima clase, pero darle una clase adicional muy pronto. Vamos a ver médula, porque tenemos que salvar la clase del martes, que va a estar ocupada por el examen. Nos estamos viendo, jóvenes y talentosos alumnos. Hasta luego. ¿El horario del examen sería el mismo? Chao, Sí, a profe. la misma hora. 14:15. Si vienen un poco antes, mejor. Chao.